emisión de Aristegui en vivo y se encuentra en la línea telefónica. Le agradecemos mucho el que nos haya aceptado la llamada Ernesto López Portillo Vargas. Él es fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC, mejor conocido como INCIDE. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias, muy buenos días. Hola, aquí nada más aclarando de entrada, fundé el instituto, pero no soy ya director del instituto, soy consultor en seguridad ciudadana. Así es, consultor en seguridad ciudadana. Ernesto, ¿cuál es la reacción inmediata a esta renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República? Bueno, me gustaría ponerlo en dos planos. Primero, en términos de lo que tiene que ver con el perfil de la persona y del cargo. Segundo, en términos de lo que tiene que ver con el perfil de la institución. Sí. Primero, esta renuncia reproduce un esquema viejo que tiene esa institución, en donde los procuradores, las y los titulares van y vienen sin que se rinda cuentas. Han tomado ese cargo en un promedio, estamos hablando de cada 18 meses, durante al menos la última década, cada 18 meses, cuando es un cargo que legalmente tendría que durar 6 años. Esto significa que hay un problema en la gente que ocupa el cargo y hay un problema en las prácticas del sistema político mexicano respecto a quien ocupa este cargo, y el problema es la contaminación política. Uh-huh. No nos sorprende la salida del doctor Cervantes. Él ha sido especialmente impugnado desde el momento en el que, a través de una reforma jurídica, se anticipó que sería él quien tomaría el cargo de la próxima Fiscalía General de la República, dado el hecho de que, como dice hoy la ley, quien esté en el cargo de procurador, en el momento en el que se promulgue la ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, quien esté en cargo de procurador tomará automáticamente el cargo de fiscal general por un periodo de 9 años. Esto provocó que hubiera discusiones tanto del perfil del doctor Cervantes como del perfil de la institución, precisamente primero porque este personaje representa con mucha claridad la preferencia que este presidente de la República, pero también los anteriores, han tenido por colocar a personas leales al presidente mismo y no representantes de la sociedad, como debe ser el titular del Ministerio Público. El doctor Cervantes ha tenido múltiples cargos que no dejan ninguna duda respecto a dos cosas: su militancia en el Partido de la Revolución Institucional, pero segundo, su cercanía al círculo más cercano de lealtades del presidente Enrique Peña. Esto, insisto, y es importante decírselo al auditorio, esto no es nuevo. Esta es una institución desgastada, desprestigiada, manipulada, y esto tiene que ver con el perfil institucional ahora. Lo que quiero decir es que si va y viene la gente en el cargo de procurador o procuradora, es porque la institución no genera contrapesos y el poder político tampoco genera contrapesos para que se revise adecuadamente quién puede tomar ese cargo primero, y segundo, se revise si se va a ir, qué cuentas rinde quien se va. La práctica en este sistema político mexicano es que, reitero, ni se revisa quién llega, ni se revisa por qué se va quien se va y qué cuentas rinde. El doctor Cervantes se entrega una procuraduría que, en palabras en su momento del procurador, del entonces procurador Murillo, sí, es una institución desmantelada. Fueron las palabras del procurador Murillo cuando tomó el cargo a inicios del sexenio. Entonces, Isaías, terminamos el sexenio como lo empezamos, con una procuraduría desprestigiada que no es capaz
de perseguir adecuadamente la delincuencia, buena parte, la delincuencia más grave, que es la delincuencia organizada, violenta, pero tampoco es una institución que nos represente ni siquiera en una expectativa de posibilidades de justicia y de Estado de Derecho. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue ahora? Exacto. ¿Qué sigue, Ernesto? ¿Qué debería de seguir? Necesitamos reconstruir a la institución, primero. Es decir, crear una plataforma de reglas, primero con una reforma al 102 constitucional, que obligue, entre otras cosas, a un proceso serio de designación y remoción del titular, pero mucho más allá que eso, que genere un esquema de pesos y contrapesos que le permitan y le obliguen al procurador o procuradora a rendir cuentas, pero además que le dé de una vez por todas a esta institución algo que nos han prometido hace décadas, que lo prometieron al crear esa institución a principios del siglo pasado, que es un servicio de carrera. Es decir, hoy no tenemos ministerios públicos federales profesionales porque no tienen la carrera para ser profesionales. Claro. Entonces, si no hacemos un ajuste a la ley, antes de seguir designando gente, es decir, si seguimos designando gente con las mismas reglas, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, número uno, reforma al 102 constitucional. Claro, alguien tendrá que tomar el despacho de la Procuraduría de inmediato, hacerse cargo del despacho, pero ahorita la discusión más importante no es quién toma ese cargo, sino con qué reglas se toma ese cargo y sobre todo qué ley orgánica vamos a entregarle al país para la Fiscalía General de la República, y esa es la clave de las luchas, la clave de las batallas. Un artículo 102 constitucional reformado de inmediato. Recordemos al auditorio que hay propuestas, hay cuando menos 9 propuestas de reforma al 102 constitucional y de partidos políticos, y está la propuesta que hizo la sociedad civil en los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva. 300 organizaciones reunidas presentamos una propuesta de dictamen, le llamamos dictamen ciudadano, ya está entregado al Senado, Isaías. Sí. Ya lo tienen. Sí. Esa propuesta de reforma es completa, es amplia. Servicio de carrera, creación de un consejo del Ministerio Público al que le rendiría cuentas la nueva o el nuevo fiscal general, pesos y contrapesos en la designación, concurso público, fíjate, esto es importante, sí. Concurso público por oposición y méritos para tomar el cargo. Es decir, quien siga después del doctor Cervantes no puede llegar, no debe poder llegar por dedazo del presidente. No más. Eso es lo que ha destruido esta institución. Una institución en donde el procurador está pensando cómo le queda bien al presidente y a su grupo antes de pensar en cómo hacer las mejores investigaciones para perseguir el delito y consignar a los probables responsables frente a los jueces. Entonces, un nuevo artículo 102 constitucional que se puede aprobar de inmediato. 1, 2, se abre el Senado al formato de parlamento abierto y permite una discusión con la academia, la sociedad civil, las mejores experiencias de fiscalías en el mundo, las traemos a México, nos sentamos en la mesa en el Senado y construimos juntos una ley orgánica seria de Fiscalía General de la República. Eso no es suficiente. Además, hay que crear un plan de transición en donde de Procuraduría General de la República pase a ser Fiscalía General de la República, pero sin arrastrar los vicios, las inercias, la simulación, la corrupción, la forma de hacer hoy lo que deberían ser investigaciones que son en realidad trámites que burocratizan y que impiden la procuración de justicia. Bueno, tenemos que dejarlo atrás, y eso requiere no solo lo que te decía, sino además un plan de transición. Estamos proponiendo que haya un sistema permanente de auditoría sobre la transición, en donde le podamos decir a la gente, paso a paso, regularmente, si en verdad estamos construyendo otra institución o se están repitiendo los problemas de la PCR. Entonces, hay mucho que hacer,
celebro personalmente, por un lado, la renuncia del doctor Cervantes, porque no es la persona que debió estar ahí, pero por otro lado, lamento profundamente que esta institución siga en esta crisis imparable, en donde tú, yo, cualquier ciudadano que hoy nos oye, pues no puede tener una expectativa realista de Estado de Derecho en México mientras no se reconstruya esa institución. Así es. El plan de transición, finalmente, Ernesto, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Cómo establecen ustedes en este dictamen ciudadano entregado al Senado el proceso para poder reconstruir a la PGR, transformarla en esta Fiscalía General de la República, pero sobre todo con todos estos elementos que tú nos estás comentando, que tiene que ser pues con un consejo ciudadano, con pesos y contrapesos, con concursos públicos de oposición y mérito, no más dedazos, en fin? ¿Cuánto calculan ustedes que podrá, tenemos plazo antes de la elección de la Asociación Presidencial de 2018? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, pero qué bueno que lo preguntas así, porque se nos hace fundamental que el diseño sí esté listo antes de la elección, eso sí. El diseño sí. Es decir, el diseño sí, la reforma al 102, la nueva ley orgánica y la nueva persona, la persona que haya pasado por los filtros para ser la o el fiscal general antes del proceso electoral. Esto es fundamental. Ok, Pero esta persona que toma el cargo recibe de manera progresiva casos mientras vamos cerrando la puerta de la PGR. Es un proceso doble. Se extingue la PGR mientras nace a la vez la Fiscalía General de la República. Imagínate el trabajo que supone crear una institución que no repita los vicios de la anterior. Claro. Esto no se ha hecho así nunca. Esto significa que, por un lado, tienes que ir cerrando la válvula, y lo que pasas al otro lado tiene que pasar por esos controles que dijimos. Si yo te digo ahorita un tiempo determinado, te voy a mentir. Claro. Quien te diga hoy que ya sabe cuánto tiempo va a llevar eso, te está mintiendo. Porque no sabemos, nadie puede prever el tiempo que va a llevar generar el salto cualitativo controlado y con rendición de cuentas de cada recurso que se utilice, del personal, de los recursos materiales, de los sistemas de evaluación, de los sistemas de control del desempeño. Es decir, es un proceso complejo. Sí te voy a decir que son años. Sí son años, no podemos pensar ni siquiera en menos de 3 años, sí te puedo decir eso, en donde tengas una Fiscalía General de la República plenamente instalada. Pero yo estoy seguro que quien nos escucha está harto de que le digan que va a haber reformas institucionales que no son en realidad reformas institucionales. Entonces, a quienes ahora nos escuchan, yo les digo lo siguiente: no quisiéramos oír que nos va a llevar años, pero cuando nos han dicho que no nos lleva años, nos han mentido, porque lo que nos han dado es una Procuraduría que lleva repitiendo los mismos esquemas desde que nació con el constituyente de principios del siglo pasado. Nosotros no aceptamos que se repita la misma oferta de tener una institución nueva que en realidad es un disfraz. Las instituciones desmanteladas no se maquillan, se reconstruyen. Incluso, si me permites agregar, tenemos que mirar qué vamos a hacer con los servicios periciales, porque allí hay una discusión abierta importante en donde hay modelos que le dan autonomía a los servicios periciales respecto al Ministerio Público, y hay modelos que no. Tenemos que preguntarnos si queremos a los servicios periciales ahí, entre centenas de preguntas técnicas complejas que el Senado tendría que ponerse a discutir hoy, en este momento, cuando están recibiendo la renuncia del procurador. La pregunta no es quién sigue en el cargo, esa no es la primera pregunta, sino cómo hacemos que esta institución nunca más vuelva a ser lo que ha sido. Reto, Ernesto López Portillo, que tiene el Congreso y la sociedad misma, porque todos debemos de ser parte de este proceso para crear esta nueva institución y sustituir a este
lo que ya tú has comentado, pues una PGR que está desgastada, manipulada, desprestigiada, en fin. Muchas gracias por tu tiempo y tu confianza en este espacio y esta reacción inmediata a la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR. Muchas gracias, Ernesto. Con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Ernesto López Portillo. Él es consultor en seguridad ciudadana.